Bienvenidos nuevamente a una cápsula de información de uno de los temas más importantes de física común, que estudia los movimientos. Estamos en el área de la mecánica y es importante que conozcamos preconceptos fundamentales para entender el comportamiento del movimiento. Bien, cuando hablamos de movimiento, entonces, como lo mencionamos, estamos hablando de esta área de la física que se denomina mecánica. Y la mecánica depende de dos subestudios, ¿sí? La cinemática y la dinámica. La cinemática es la ciencia que se encarga de estudiar los movimientos cuando ya están pasando y no se preocupa de las causas. Estudia los fenómenos donde aparecen variables de un movimiento en acción, ¿sí? En cambio, la dinámica es la ciencia que se encarga de explicar cuáles son las causas del movimiento y es allí donde aparecen los principios de Newton como causas principales del movimiento y explicación de cada uno de ellos. Volvamos a la cinemática, que es el tema de hoy, donde para entender los tipos de movimiento rectilíneo, curvilíneo y cualquiera que se nos ocurra, debemos manejar preconceptos importantes. Bien, cuando hablamos de movimiento, por tanto, hay que entender una idea general de cada una de las imágenes que aparece. Empecemos con magnitudes físicas, luego distancia, rapidez, velocidad, generalmente parecen sinónimos, hay que entender cuál es la diferencia, trayectoria, desplazamiento. Cada una de ellas juega un papel importante en la descripción de este movimiento. Bien, magnitudes físicas, por tanto, comenzamos con la primera idea que va acompañándonos en todos los contenidos de física común, y intenta describir cuáles son o cuál es la información más completa para un fenómeno, o simplemente lo entiendo con datos que son sencillos de manejar. Magnitudes escalares deberían ser aquellas más sencillas. Solamente depende de un número, ¿sí? Número más unidad de medida. Con esos dos datos, yo entiendo de qué estoy hablando. No hace falta decir para dónde va. El ejemplo de la imagen habla del tiempo, ¿sí? Como un dato escalar. Número y unidad de tiempo, coherente, ¿no? La unidad tiene que ser coherente al fenómeno que estamos hablando. Algunos símbolos de magnitudes escalares podrían ser la masa, ¿sí? Hay que entender que la masa basta con que digamos el número, la unidad de medida, y entiendo de qué estamos hablando. La temperatura, basta con que yo diga el número y la unidad de medida y sé objetivamente de qué cantidad hablo, o sea, 50 grados Fahrenheit, un ejemplo. Bien, la distancia, que es un tema absolutamente coherente con este video, va a hablar de la cantidad de metros, ¿sí? O sea, 20 metros, listo, no hay nada más que decir. Si vamos al lado derecho, las magnitudes vectoriales, por tanto, son aquellas que indican una información más completa. Una magnitud vectorial debe decirme, además de la cantidad y la unidad de medida, la dirección y el sentido. Desde dónde se aplica, desde dónde, perdón, nace y hasta dónde va a llegar. ¿Quién la emite y quién la recibe? Cualquier fenómeno físico que tenga o requiera estas características va a ser un vector. Ejemplos de las imágenes, velocidad, por ejemplo, ahí está. Basta con decir, perdón, no basta con decir el número y la unidad de medida, yo debo decir el sentido, que seguramente está dado por un signo, y la dirección, que me va a indicar en qué eje está pasando todo esto, ¿ya? El campo eléctrico, un concepto físico que también requiere ver desde dónde nace esta energía y hasta dónde llega, ¿sí? El sentido va a explicar muchas características adicionales. Lo mismo pasa con la fuerza. Recordemos que la fuerza no se tiene, sino que se aplica o se recibe. Por tanto, es importante ver quién la ejerce y hacia quién está aplicada. Número, unidad de medida, dirección y sentido. Magnitudes más completas. Bien, ok. Vamos a seguir entonces con eh, los sistemas de referencia. Y aquí vamos a avanzar bien rapidito en esto. Son datos que objetivizan la información. Significa que si utilizamos un marco de referencia fijo, los resultados van a ser los mismos. Ahora, si utilizamos marcos de referencia distintos, los cálculos están bien igual, pero vamos a tener distintos puntos de vista. El sistema de referencia por excelencia para esta prueba es el plano cartesiano. Por cada una de las dimensiones, vamos a trabajar primero con el eje X,
y también con el eje vertical Y. Solamente movimientos rectilíneos para física común. ¿Bien? Ahora, la posición. Según el marco de referencia, la posición va a tener distintos signos, y estos signos van a ser coherentes al origen del plano. Por lo tanto, en los movimientos horizontales, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, los movimientos horizontales vamos a tener coordenadas que son tanto positivas más X como negativas también en el eje X. Del mismo modo está pasando con el eje Y, y esto va a provocar un punto de atención cuando tengamos que calcular diferencias de posición o diferencias de posición en el eje Y. Siempre es final menos inicial, deltas. Dato importante a tener en cuenta como preconcepto. Ok. Trayectoria, un concepto que generalmente pasa desapercibido, pero es tan importante como los demás. La trayectoria lo podemos asociar con el camino que va describiendo un movimiento, o simplemente lo quieren mencionar como un dibujo. Es una forma fácil de entender. Todo el dibujo que genera un movimiento, eso se llama trayectoria, la imagen, ¿sí? Imagen que deja un movimiento. Generalmente no se ve. Generalmente asociamos el camino más corto. Intentamos determinar el punto de origen y el punto de destino. Pero al conocer su trayectoria, vamos a ver que muchas veces la distancia no coincide con el desplazamiento. Son dos datos distintos. Depende mucho de la trayectoria escogida. Ahora, ¿qué es distancia y qué es desplazamiento? Veámoslo. Vamos a la siguiente. Desplazamiento versus distancia. Hay un montón de ejercicios asociados a estos conceptos y es importante que lo tengamos claro en un comienzo, ¿sí? Cuando seguimos una trayectoria, sigue siendo recta en distintos tramos, nos vamos a dar cuenta que va a depender mucho de qué camino yo escoja para determinar cuándo hay una distancia y cuándo hay un desplazamiento, ¿sí? Si un objeto, como la primera imagen, estamos acá, se mueve por el camino más corto, ese camino más corto siempre va a ser una línea recta, ojo, pero no siempre los caminos son más cortos, siempre hay distintos eh, lugares por donde yo puedo desplazarme, ¿sí? El camino más corto lo vamos a llamar desplazamiento, eso es lo ideal, muchas veces es imaginario, ¿sí? Entonces, ¿cuándo coincide la distancia con el desplazamiento? Cuando nos movemos en línea recta como la última imagen. Siempre la distancia, o bueno, casi siempre, a lo más pueden coincidir, pero generalmente la distancia es más grande. Veamos el caso del cubo que hice acá, el cuadrito, ¿sí? Si el objeto parte de nada y vuelve al punto de partida, considerando que este es un cuadrado de 2 metros de lado, si volvemos al punto de partida, voy a tener mucha distancia, pero desplazamiento nulo, ¿sí? El desplazamiento da lo mismo, no le interesa el camino, sino que le interesa el punto de partida y el punto de llegada. Si vuelvo al origen, la distancia va a ser 8 metros y el desplazamiento 0 metros. Importante dato ahí, ¿no? Bien, continuemos. Ok, la percepción del movimiento va a depender del marco de referencia, ya lo hemos dicho, y distintos observadores vamos a tener o van a tener distintos datos de información. Si consideramos este botecito moviéndose a la derecha a 2 metros por segundo, pero está siendo llevado por una corriente que se mueve a 3 metros por segundo, para el timón del barco seguramente va a marcar 2 metros por segundo. Ajá. Pero para un observador fuera del agua, ¿qué velocidad lleva el bote? En este caso, vamos a tener distintos datos para un mismo movimiento, considerando que el marco de referencia es distinto. Para un observador externo como usted, ahora, la velocidad del bote va a ser sumada con la velocidad del agua bajo él. ¿Ok? Bien. Lo mismo pasa entonces cuando nos movemos en distintos sentidos o en sentidos iguales. En ese caso, cuando el piso es fijo para ambos móviles, la percepción de movimiento también afecta un montón. En el caso de la primera imagen, cuando dos móviles van en igual sentido, vamos a suponer acá 80 kilómetros por hora,
y 110 kilómetros por hora, la velocidad relativa entre ellos se resta. Es por eso que cuando dos vehículos van a la misma velocidad, pareciera que no se mueven entre ellos. ¿Sí? Cuando van en igual sentido, entonces se resta la velocidad. ¿Sí? En el caso 2, cuando dos móviles van en sentido opuesto, pasa el efecto contrario. En sentido opuesto, si en el peor de los casos llegaran a colisionar estos dos motociclistas, es como si colisionaran a 160 kilómetros por hora. La velocidad se suma. Suma la velocidad. Y en el caso 3, va a depender de quién tome los datos para conocer en verdad que, o sea, según cada observador, vamos a tener datos distintos. Importante tener cuidado con eso. Estos ejercicios lo van a objetivizar. Vamos a tener una misma pregunta y un mismo marco de referencia para que los resultados sean los mismos. ¿Ok? Bien. Entonces estamos preparados para entender al 100% qué es lo que significa el MRU.